Pues nada, bienvenidos a este segundo vídeo resumen de la asignatura de historia en segundo de eso. Va a servir este concretamente para retomar, recalcar y también que os sirva de repaso con lo que son los reinos de Taifa, concretamente el reino de Taifa de Sevilla. Yo sé que ya lo estudiasteis de manera muy general y por encima, pero aquí vamos a profundizar un poco en lo que más se refiere a nuestra localidad, sobre todo porque el reino de Taifa de Sevilla en el siglo XI después de Cristo fue el más poderoso de la península ibérica. El reino de Sevilla iba desde el Algarve en Portugal hasta Murcia. La única parte que no tenía de Andalucía era el reino nazarí de Granada, que era su eterno enemigo y se enfrentaban constantemente, aun siendo los dos reinos musulmanes, que eso ya os lo recalqué, que una cosa es la guerra religiosa entre los musulmanes y los cristianos que se produce durante 800 años, que es el fenómeno conocido como reconquista cristiana, pero después también dentro de la Reconquista, dentro de los 800 años, pues hubo periodos en los cuales había musulmanes de España que se aliaban con los reinos cristianos para luchar contra otros musulmanes que venían del norte de África, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso se producía en un millón de ocasiones. Aquí en el siglo XI, con los reinos de Taifa, tres cuartos de lo mismo. El rey Al-Mutadid venció a diferentes reyes cristianos, pero también a diferentes reyes musulmanes. Y él, para presumir de eso, lo que hacía era en su palacio real en Sevilla, que era el Real Alcázar, en lo que hoy se conoce como el Patio de las Doncellas, pues ese Patio de las Doncellas estaba adornado con las cabezas de los reyes que había derrotado y estaban ensartados en pica. O sea que esa era la manera que tenía de recibir a los embajadores y a otros reyes para acojonarles directamente. Que por cierto, lo del patio de las doncellas viene también del periodo hispano-musulmán. Ya sabéis que os lo dije en clase, que los reyes cristianos, como tributo para pagar a los reyes musulmanes y que ellos no les atacaran, pues tenían que entregar X doncellas. Se habla de 100 doncellas, pero obviamente es una exageración de las fuentes de la época. Y unas chicas de un pueblo cerca de Valladolid que no querían ser entregadas, estas doncellas decidieron pues autoinfligirse un daño físico porque los reyes musulmanes, si la doncella que recibían tenía alguna falta o algún daño físico o algo que las afeara, pues no las aceptaban. Entonces lo que hicieron seis de estas chicas para que no fueran entregadas, seis de estas doncellas se cortaron la mano y como fueron seis chicas que se quedaron mancas, por eso el pueblo que está al lado de Valladolid se llama así Mancas, ¿vale? De ahí viene la tradición del nombre, pero simplemente como recordatorio algo que ya os dije en clase y que por supuesto puede caer en el examen. En cualquier caso, la crueldad de este Al-Mutatid no tiene nada que ver con el de su hijo Al-Mutamid, el conocido como rey poeta, que ya os dije que fue el inventor de la botellona. En el siglo XI era encima íntimo amigo del Cid Campeador. De hecho, cuando Al-Mutamid, este rey poeta en el siglo XI, fue atacado por los musulmanes de Granada, pues le pidió ayuda al Cid, que se llamaba en aquella época simple y llanamente Rodrigo Díaz de Vivar de Burgos. Entonces, cuando salió victorioso Rodrigo Díaz de Vivar, los musulmanes lo recibieron en Sevilla al grito de Sidi, que en árabe significa señor, y los cristianos le gritaban en latín Campi Doctor, que Campi Doctor es algo así como muy bueno en el campo de batalla o ducho batallando. Entonces, de Sidi Campi Doctor, la evolución etimológica deriva en Cid Campeador. Por eso hay una estatua del Cid Campeador en precisamente la avenida que se llama así, entre el Prado de San Sebastián y la actual Facultad de Historia del Rectorado o la antigua fábrica de tabaco, ¿vale? Que si a alguno le extraña que ahí se encuentre la estatua es porque precisamente ayudó al Mutamid en aquella época y que eran íntimos amigos. Y es que este al-Mutamid, ya os conté también en clase, que en Sevilla cumplía con todas las normas del Islam, pero al otro lado del río, como la otra orilla, lo que hoy sería el barrio de Triana, ya no se consideraba Sevilla, allí se la saltaba. Allí sí bebía alcohol, sí comía carne, comía cerdo sin ningún tipo de problema. Y precisamente en una de las tabernas donde él iba siempre con su corte, pues decían que en Triana, cuando estaban de obras en una de esas tabernas, para que su bebida no quedara contaminada, pues él pidió que le pusieran alguna tapa. Y la tapa que le pusieron encima, pues fue de un cacho de queso, un cacho de carne o de pan
y como eso estaba literalmente tapando la bebida, de ahí se queda el nombre de la tapa. O sea que el origen del tapeo o de la tapa que te ponen en un mar viene también de aquella época. Y la leyenda que surge ahí en el barrio de Triana es que en una de estas famosas botellonas en la calle Betis, pues este rey Al-Mutamid decían que no le salían los dos últimos versos del poema y que una chica que pasaba por allí, que era una tal Itimat, que era alfarera o ceramista del barrio de Triana, pues tuvo los arrestos para atreverse a meterse el grupo del rey de todos los amigos y finalizar el poema. Entonces dicen que en ese momento tan romántico y por el estado de embriagadez en el que se encontraba el rey, dicen que se fueron directamente para el Alcázar, para el Palacio Real y que allí se casó con ella. Y que obviamente los problemas vinieron al día siguiente, en el momento de la resaca, como en las películas tipo Resaca en Las Vegas, cuando él se dio cuenta que se había casado con alguien sin apenas conocerla y que ya tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que echaba, le decía a él que echaba mucho de menos su trabajo de alfarera o ceramista en Triana, que no se quería quedar allí en el Alcázar viviendo. Pero el rey, para que no se fuera, lo que hizo fue llenar el Alcázar con barros y arcillas de distintos aromas para que pudiera seguir trabajando como alfarera o ceramista allí. Es una manera que han tenido de justificar que haya tanta decoración cerámica en el Alcázar. Y también la famosa leyenda en la que esta Itimad le pide al rey Al-Mutamid que la lleve a ver la nieve, que obviamente causa otro problema, porque en Sevilla en aquella época tampoco nevaba y no podían ir a lo que tenían más cerca en cuanto a zona nevada, que era precisamente Sierra Nevada, va la redundancia. Sierra Nevada estaba en Granada, reino nazarí de Granada musulmán que se llevaba muy mal, ya lo he dicho antes, con este Al-Mutamid. Entonces lo que hicieron los cortesanos ante el agobio del rey fue decirle que no pasaba nada porque Itimat no sabía cómo era exactamente la nieve, simplemente sabía que era blanca. No tenía tampoco televisión ni internet en aquella época como para averiguarlo. Entonces lo que hicieron fue ir a Córdoba, que Córdoba, ya os he dicho antes, formaba parte también del reino de Sevilla, del reino de Taifa de Sevilla, y allí lo que hicieron fueron colocar muchísimos almendros que cuando estuvieran en flor y se llenara todo de blanco, pareciese al menos que había nevado. En cualquier caso, no pudieron llevar a cabo esta obra tan romántica porque llegaron desde el norte de África los almorávides, que era una rama de los musulmanes que pretendía un retorno al Islam más puro. Y como vieron el cachondeito que tenía aquí al Mutamid y los demás musulmanes de la península ibérica, pues nada, por desgracia lo detuvieron a él y a Itimad y los llevaron a una cárcel en Tánger. Y allí se supone que están las tumbas perdidas de estos dos personajes, de los que se pueden considerar del periodo hispano-musulmán los mejores reyes que ha tenido Sevilla. Y si os suenan estos almorávides, es por la rama musulmana del norte de África anterior a los almohades, que obviamente es el siguiente tema y el siguiente vídeo que os voy a seguir explicando. Así que nada, a ustedes.